como si fuera una coincidencia, que no la es, porque no la es. En esto no hay coincidencias. Justo el fin de semana en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum estarían de gira en Sinaloa, entre otros estados, desde Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada, presuntamente, lo subrayo, a través de su abogado, emiten una carta a través de redes sociales en la que explica puntos claves de su detención. 1. Dice: no me entregué de manera voluntaria al gobierno de los Estados Unidos. No. A mí me emboscó, me capturó, me secuestró, me golpeó Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, a partir de engaños. Esencialmente en la carta dice El Mayo Zambada. No le voy a leer toda la carta. Le he publicado el fin de semana, si usted me sigue en redes sociales, y está por todos lados, la carta. Pero esencialmente El Mayo Zambada dice: el 25 de julio me citan a un lugar específico, el hijo del Mayo Guzmán, para reunirme con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, legislador federal electo, recién electo en las pasadas elecciones electorales por el Frente Opositor y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El Mayo Zambada dice que llega a este lugar que está en Culiacán, muy cerca de Culiacán, una especie de rancho de fiestas, entra a una habitación, dice que iba con su jefe de seguridad y con el policía, el jefe de la policía de Sinaloa, que le daba seguridad. Llegó pues y con 2 elementos más que se quedaron cuidando la camioneta afuera, entra al lugar, dice, lo meten a una habitación oscura, ahí lo golpean, lo someten, ahí acá alcanza a escuchar que Héctor Melesio Cuen Ojeda es asesinado y después a él, dice, lo suben a una camioneta, después lo suben a un avión, lo amarran y se lo llevan a Estados Unidos. Eso es esencialmente lo que contó El Mayo Zambada en esta carta. Dice: me dijeron, el hijo del Chapo Guzmán me dijo que el gobernador de Sinaloa, Rubén Moya y Héctor Melesio Cuen querían hablar conmigo para resolver una diferencia que tenían, porque es público que Héctor Melesio Cuen Ojeda y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tenían diferencias políticas y personales por temas políticos, económicos no cumplidos. Era público en Sinaloa. Y que por eso fue El Mayo Zambada a tratar de mediar un problema entre políticos. Pero fue una emboscada. Básicamente es lo que dice la carta. Y con ello, esta carta, por supuesto, pone el acento en algo en lo que no ahora, no en esta administración, durante todo lo que ha sido la historia reciente de la relación del narcotráfico con la política y el gobierno, nos confirma o nos deja una vez más la sospecha de que unos, el gobierno o el narco, no pueden existir sin los otros. Se trata de una vieja relación de complicidad. Se trata de una vieja relación de coexistencia. Unos, el narco, no puede existir si el gobierno no lo permite. Y no solamente es algo que aplica en México. Déjeme le digo, el estudio de este fenómeno social llamado narcotráfico o el estudio de este fenómeno social llamado delincuencia tiene alcances mundiales. Podríamos ir a cualquier país que escogiéramos en el mundo para entender que así funciona. La delincuencia necesita la operación coordinada, permitida por quien ejerce el poder en el gobierno para que todo lo que el gobierno tiene que atender, la policía, la seguridad, los operativos, el manejo financiero, todo esté controlado para que la delincuencia pueda hacer su función.
Y sistemáticamente, permanentemente, cada vez que el gobierno o los gobiernos en sospecha por ello son cuestionados, ¿qué dicen? Creo que no hay mucha duda de cuál es la respuesta. Lo negamos categóricamente. Es absolutamente falso. Es una guerra de desprestigio de los adversarios. Es todas las cosas de negación que ya sabemos que se han dicho. Y eso es lo que ha acontecido desde el fin de semana para acá. Porque, como ya le digo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tuvo que hablar del tema en público con la presencia del presidente López Obrador y de la presidenta electa Claudia Sheinbaum en Sinaloa sobre el contenido de esta carta. Y esto fue lo que dijo. Hay una presunta carta de uno de los apresados ese día 25. Es una carta del señor Ismael Zambada, que junto con él fue capturado el señor joven Joaquín Guzmán de el cártel de Sinaloa. Es muy común que a Sinaloa cualquier dato sobre ese tema lo sobresalta. Demasiado. Hay que admitir, aquí nació, de aquí se desarrolló. Personalmente tengo un libro sobre el problema del narcotráfico. Tengo, que se ha publicado y que está ahí. Se llama El disimulo. Y tenemos que admitir que es una particularidad. Sin embargo, no admitimos el estigma de que todo. No admitimos ese estigma. Ese estigma luchamos contra él. Y lo que en esa carta se dice, presidente, pues más o menos la versión de cómo ocurrió el evento del 25, donde capturaron a ambos. No lo voy a relatar porque no es mi función. Pero lo que dice ahí es que a ese evento estaban citados, entre otros, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado. Que esa fue la razón, quizá, el gancho, para ir a ese evento por parte del señor Ismael Zambada. Yo quiero decirles una cosa sin ataduras de ninguna naturaleza. En primer lugar, yo no estaba ese día en Sinaloa. Me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche. Y regresé el siguiente día muy tempranito. El presidente López Obrador, presente también en Sinaloa, en el momento de usar la palabra, estaba en un evento, fueron el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum fueron a la inauguración de un hospital del IMSS en Culiacán. Y ahí, en ese evento, el tema no fue el IMSS, el tema fue la Carta del Mayo y todo lo que ha tenido alrededor este asunto difundido a través de esta carta que comparte el abogado de Ismael El Mayo Zambada, Frank Pérez, desde los Estados Unidos. El presidente López Obrador mostró su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, luego de esta carta, de todo lo que se ha dicho en la carta. El presidente acusó nuevamente al gobierno de los Estados Unidos, a quien llamó nuevamente injerencista. El presidente esta mañana ha sugerido nuevamente, porque no es la primera vez que lo hace, que desde Estados Unidos hay financiamiento para atacarlo. Dijo el presidente que los ataques en contra de su gobierno no van a parar. Pues su argumento es que están molestos, dijo el presidente, porque no les gusta la transformación tanto dentro del país como afuera. Incluso acusó a Estados Unidos de tener la tentación de intervenir permanentemente en asuntos de otros países. El presidente dijo también que pronto va a dar a conocer de dónde vino el dinero para financiar esta campaña en redes sociales previo a las elecciones electorales, en la que la tendencia narcopresidente estuvo por varias semanas como tendencia principal. Y esta mañana el presidente se refiere a esto justamente, a este tema, en el que con cierto dejo de ironía el presidente deja ver que casualmente ha sido revelado cuando él estaría en Sinaloa y que la intención sería mantener o revivir este asunto de la frase y la expresión acusatoria en su contra
de narcopresidente. En sus palabras, esto dijo el presidente. El mismo día que sale la carta, o que se da a conocer la carta, nosotros estamos allá en un acto que ya estaba programado, pura casualidad, y él me dijo antes del acto que iba a dar a conocer su versión, nada más que me pedía mi punto de vista, me consultaba que cómo veía yo esta situación, que estaba consciente, eso también lo dijo, y es real, que no era nada más involucrarlo a él, sino involucrar al titular del Ejecutivo, allá saben quién, y seguir con la misma campaña, ¿no?, de narcopresidente. Este fin de semana se ha confirmado en Sinaloa, bueno, de hecho el tema en Sinaloa ha tenido especial relevancia luego de esta carta revelada por el abogado de El Mayo Zambada. También entre los nombres revelados en esta carta está la de José Rosario Heras López. José Rosario Heras López era o es el comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia en Sinaloa, nada más y nada menos. Era el encargado de la seguridad, según El Mayo Zambada, por parte del gobierno de Sinaloa. Y está desaparecido. El diario Reforma cita una declaración de una entrevista con Jorge Contreras, comisario de la Policía de Investigación, o sea, un subalterno, quien habría confirmado que su jefe, José Rosario Heras López, está como policía en activo, asignado en la sindicatura de El Salado, esta comunidad en donde El Mayo Zambada se sabía en Culiacán, pues era su fortaleza impenetrable, El Salado, y en donde se dice por más de 50 años estuvo escondido. Luego de que Zambada fue detenido el pasado 25 de julio en Estados Unidos y que se ha revelado esta carta, aparece el nombre finalmente del comandante de la policía, mire qué raro, de la policía ministerial de Sinaloa. Apenas aquí la semana pasada, en el análisis que hacíamos sobre la reforma al Poder Judicial, en el análisis de cómo funciona la estructura de justicia en el país, decíamos, las cosas comienzan ¿en dónde? En la policía. Ahí comienzan los problemas. Ahí comienzan la distorsión de todo un sistema, todo. Porque mire que el sistema judicial en México hace todo para que los argumentos de que las cosas se hacen muy extrañas allá en el Poder Judicial cobran sentido, y ahora les platico por qué. Pero bueno, finalmente, pues resulta que sí, ¿no? Lo que tanto se niega, pero todos sabemos que existe. Protección de la policía. Sobre esto también le preguntaron esta mañana al presidente López Obrador y esto respondió. ¿Sabía su gobierno que un comandante de la Fiscalía de Sinaloa era escolta o le daba seguridad a Ismael? No, no sabíamos. ¿Y qué opinas de esta colusión? Muy mal. Y primero hay que procurar encontrarlo, ¿no?, porque está desaparecido. Son dos. Eso es lo primero, y ojalá y se encuentre con vida. Eso es lo primero. Y luego hacer la investigación. Cuando entró a trabajar a la Procuraduría de Sinaloa, desde cuándo está ahí, quién lo comisionó, toda la investigación. No sabía, el presidente López Obrador dice, no sabía su gobierno
de este asunto. Por lo pronto, quien intenta saber, por lo menos oficialmente, es la Fiscalía General de la República, quien ha informado que su representación en Sinaloa se ha comunicado ya con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para que les cuente el gobernador todo lo que sabe sobre este asunto. Así que hay una carpeta de investigación abierta, ya lo habría informado la semana pasada la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Hasta aquí el tema. Se lo adelanté también hace unas semanas. Este asunto no termina ahí. Este asunto va a dar mucho de qué hablar por muchos meses más. Muchos nombres, muchos temas, muchos documentos, quizá fotografías, cartas, no lo dude, ligas, todas serán negadas evidentemente, pero de que la información comenzará a ser administrada por quien la tiene, de eso creo que ya tuvimos una probadita este fin de semana.